¿ok? En esta nueva parte de la clase, este nuevo desafío, consiste en desarrollar un usuario y una contraseña. Básicamente es que si yo acierto o conozco el usuario y la clave, me va a entregar una cierta información o cualquier tipo de desarrollo. Pero lo primero es generar una clave. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una calculadora que sume, que reste, multiplique, divida. Por ejemplo, podríamos hacer esa misma operación, pero antes una clave y una contraseña. Cosa que nadie puede utilizar dicha calculadora si no tiene un usuario y una clave. Pero vamos a partir primero, antes de hacer eso, vamos a partir creando un usuario y solamente mostrando un mensaje si es que el usuario es correcto. Lo primero va a ser definir usuario. Vamos a definir usuario como un carácter, ¿ya? Y vamos a definir clave como un carácter también, ¿ya? Entonces estamos dándole la opción que puede ser el usuario como una cadena, y la clave también podría ser alfanumérica, etcétera, ¿ya? Lo segundo que vamos a poner, vamos a escribir un bienvenido, un mensaje de bienvenida al usuario. Vamos a darle las bienvenidas y vamos a hacer un salto de línea. Escribir, aquí me faltó la C, escribir, y vamos a dejar un espacio en blanco, solamente para que no esté todo muy junto. Perfecto, vamos a ocupar el repetir, vamos a ocupar la opción repetir. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un escribir que me diga ingrese su usuario. Ingrese su usuario. Y esto se va a guardar, vamos a poner la función leer, y esto se va a guardar, por ejemplo, en usuario. También, obviamente, tenemos que poner un escribir para solicitar que ingrese la clave. Ingrese su clave. Y esto también tiene que guardarse, y la variable que vamos a utilizar va a ser clave. Perfecto. Nosotros habíamos hecho un ciclo de repetición de suma, resta, por ejemplo, opción 1 sumar, opción 2 restar, y teníamos siempre en el ciclo de repetición, siempre teníamos una salida. Por ejemplo, si pincha, si digita un 3, un 7, un 8, se va a salir del programa. Entonces, seleccione 3 para salir, seleccione 5 para salir, seleccione 10 para salir, etc. Nosotros este ciclo de repetición tenemos que también tener una opción de salida, o sea, hasta que deberíamos concluir esta repetición. Y esta repetición debería concluir cuando el usuario y la clave sean correctas. ¿Qué quiere decir? Primero que todo, si el usuario es incorrecto o la clave es incorrecta, vuelve a repetir y vuelve a preguntar usuario, clave. Si está en lo incorrecto de vuelta, vuelve a preguntar hasta que el usuario y la clave sean correctas. Para ello vamos a definir que usuario, en mi caso ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten, yo voy a decir que el usuario tiene que ser Israel, con I mayúscula. Ustedes, insisto, pueden tener cualquier nombre. Y también vamos a definir como la clave, que la clave tiene que ser, en mi caso, yo quiero ocupar una clave alfanumérica, por ejemplo, A mayúscula 987. Entonces vamos a decir, ¿hasta cuándo se va a repetir esto? Aquí me faltó una igualdad, me había equivocado. Entonces, hasta que usuario sea Israel y clave sea A mayúscula 987. Ahí va a terminar este ciclo de repetición. Entonces, vamos a hacer un salto de línea, escribir. Vamos a dejar el espacio en blanco y vamos a poner otro escribir. Que vamos a decir bienvenido. ¿Bienvenido qué?
bienvenido usuario. Podría poner al tiro Israel, bienvenido Israel, porque se entiende que el único usuario es Israel, pero supongamos que en futuras actividades tengamos más de un usuario, más de una clave. Entonces, según el usuario, le damos la bienvenida de ese usuario, que está digitada acá. Entonces, veamos. Tengo un usuario, una clave, y se va a repetir si es que estoy equivocado en mi usuario y en mi clave, hasta que coincida la clave, el usuario y la clave. ¿Ya? En ese momento me va a decir bienvenido y lo que se guardó en usuario. Entonces vamos a hacer la última definición. Vamos a decir que si usuario es igual a ¿qué? A Israel, en mi caso, insisto, en mi caso, si usuario es igual a Israel y clave es igual a 987, si el usuario es Israel y clave es igual a A987, entonces que me diga, por ejemplo, ¿qué le podemos poner como mensaje? Que solamente conozca el usuario y la clave. Podríamos poner acceso liberado. O sea que solamente, me parece que me equivoqué. Aquí puse entonces, ya era escribir. Perdón, ahora sí que sí. Entonces, si el usuario es Israel y la clave es la correcta, más que Israel es si es que el usuario es correcto y la clave es correcta, entonces me diga acceso liberado. Nadie más va a ver este mensaje si es que no es la persona que conozca el usuario y la clave. Probemos. Vamos a ejecutar. Entonces tengo el usuario y voy a poner Israel con I minúscula, que no es lo correcto, pero vamos a poner una clave correcta. A987. Me vuelve a preguntar por el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario fue incorrecto. ¿Qué voy a poner? Israel, como debería ser, y la clave como debería ser, que me va a decir, bienvenido Israel, acceso liberado. Entonces, de esta forma, hemos diseñado un ciclo de repetición donde la clave, cada vez que sea incorrecta, me la va a preguntar una y otra vez. Ejecutémoslo de vuelta. Ejecutémoslo de nuevo. Por ejemplo, usuario, voy a poner cualquier cosa, solamente usuario, cualquier cosa, clave, cualquier cosa, y me lo va a preguntar 1.000.000 de veces hasta que no acierte con la clave y el usuario. Ahora, supongamos que voy a poner Israel como debería ser y la clave, ahí recién me dice bienvenido Israel, acceso liberado. Ojo que yo no le dije que dijera Israel, sino que el usuario es el que se reescribe acá. Entonces, por ejemplo, si creo otro usuario y otra clave, por ejemplo, Marta, con otro número, me va a decir bienvenido Marta, y no necesariamente Israel, sino que según el usuario. Entonces les dejo como tarea, bien digo, generar 2 usuarios y 2 claves. Y dependiendo, obviamente, del usuario, es que me dé la bienvenida, ya sea un nombre u otro nombre. Ya, esa va a ser la tarea. En el próximo video vamos a entregar la respuesta y esto queda como ejercicio de la actividad para poder ir conociendo un poco más de estos ciclos de repetición.